Padre, gracias por este día de gozo. Ahora permítenos seguir meditando en aquel acontecimiento ocurrido en aquella tumba. Tú venciste a la muerte. Permítenos meditar en ello. En el nombre de Jesús. Amén. El cuerpo, decíamos el viernes, del Rey de los judíos, de Rey suyo, de Rey mío, fue bajado de una cruz y fue bajado muerto. Nos decían en la mañana, se pueden buscar muchas explicaciones, pero la realidad es que estaba muerto. Varias personas participaron en esa actividad de bajar el cuerpo. Varias personas estuvieron manipulando el cuerpo de Cristo. Vean, por ejemplo, está abierta su Biblia en Juan capítulo 19, versículo 40. Dice: tomaron pues el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Entre las curiosidades me han estado llegando en TikTok relatos de médicos forenses y narran, describen cómo es un cuerpo muerto. No hay duda de que a la hora de que las personas manipularon el cuerpo para envolverlo, para ponerle el sudario, no se despertó. Cristo murió. Así, ese cuerpo ya preparado de acuerdo a los rituales judíos de la época, se lo llevaron a una tumba, a un sepulcro. Ahí van a depositar el cuerpo. Y decían en la mañana, con una piedra tapando la entrada de gran dimensión. Hemos estado meditando a lo largo de la semana en el Evangelio de Juan, y vean cómo describe esta parte del Evangelio de Juan, capítulo 40, versículo 41 y 42. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Aparte de preparar el cuerpo como embalsamadores, lo llevaron como enterradores. No bajo tierra, sino en una cueva. Así, hermanos, eso ocurrió el viernes en la tarde, noche, después de que Jesús murió. Y así transcurrió todo el día de reposo. Recuerden que el día de reposo iniciaba el viernes en la tarde y abarcaba lo que para nosotros es el sábado, hasta el sábado por ahí de la tarde, que empezaba el domingo. Contaban diferentes las horas, por eso son 3 días. Dejaron el cuerpo de Cristo encerrado en un sepulcro, en una tumba, sin que otra persona pudiera tener acceso a ese cuerpo. Pero ¿qué pasó al tercer día? De acuerdo al conteo judío, es decir, el domingo, el primer día de la semana, pues hubo cosas que no le hicieron al cuerpo y que era costumbre hacerle. Por eso querían continuar con los rituales que no se habían podido llevar a cabo en aquella tarde del viernes. Así que acudieron las mujeres. Juan 20, versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Pastor, pero es que aquí dice que nada más fue María Magdalena. Y en otros pasajes dice que fueron varias mujeres. No hay problema, hermanos. Lo que pasa es que Juan se enfoca en una de ellas. Juan, dado su forma de escribir, dada su estructura del libro, se enfoca en María Magdalena. Pero no excluye que había otras mujeres ahí juntos. Por eso cuando le dice en el versículo 2 de Juan 20, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Sabemos, es decir, más mujeres. El relato de Juan se enfoca mucho en una,
pero no excluye a las demás. Así, hermanos, vamos a continuar con esta visión que tiene Juan acerca de María Magdalena y podemos entender qué impresionante es leer que esta mujer, María Magdalena, una mujer cercana al grupo de Jesús, junto con otras mujeres, va al sepulcro. Y lo dice ahí, hermanos, fue de mañana, siendo aún oscuro. Sé que a varios de nosotros tal vez nos costó trabajo hoy, ¿no? Pero gloria a Dios, a las 8 de la mañana ya había mucha luz. Hay iglesias que se reúnen a las 5 de la mañana, ¿no? Cuando es aún oscuro. El día de hoy nos encaminamos desde temprano a este templo para tener nuestro culto, 8 de la mañana, y ya nosotros salimos con luz del día. Pero estas mujeres, esta María Magdalena, de acuerdo al relato que nos está diciendo Juan, dice, salió cuando todavía estaba oscuro. ¿Llevaría lámpara? Seguro lámpara sorda de pilas, no, porque no existía. Seguramente llevará alguna lámpara con fuego. Habrá caminado por lugares que tal vez no conocía, entre terracería, entre piedras, no lo sabemos. Lo que sí podemos estar seguros es que llevaba encima de ella tristeza. Va a ir a la tumba de su maestro. Podemos pensar que no iba como usted y yo, que salimos esta mañana de nuestra casa, pues muy contentos, sabiendo que aquí vamos a estar con la iglesia y vamos a compartir el culto. Veníamos platicando, veníamos manejando, pensando en celebrar la resurrección de Jesús, pero María Magdalena no salió así. María Magdalena salió de su casa con el dolor de saber que va a tocar el cuerpo de Jesús para ponerle las esencias que le hacían falta, sabiendo que Jesús llevaba ya muchas horas muerto. Y seguramente salió con la preocupación de, ¿y cómo vamos a mover esa piedra? Si vimos cómo la pusieron y estaba bien pesada. Salió con la idea de acudir a alguien que nos pueda ayudar. O entre todas nosotras la podremos mover, aunque sea un cachito, para que quepa una y entre a la tumba. Salió con la certeza, muy seguramente, que cuando abriera la tumba no iba a oler rico. El olor que desprenden los cuerpos es lo que se iba a encontrar. ¿Cuál fue la sorpresa, hermanos? En esa mañana, grata sorpresa se lleva. Dice el versículo 1 del capítulo 20, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Qué pensó? No nos lo dice el apóstol Juan en su descripción. Muy probablemente sí sintió un descontrol porque ella iba inmersa en sus pensamientos, las otras mujeres también seguramente iban inmersas en sus pensamientos, y cuando ven quitada la piedra, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no está la piedra? ¿Habrá alguien ahí adentro? ¿Qué habrá pasado durante la noche? Así que el instinto de esta mujer, lo primero que se le ocurre hacer es salir corriendo, pero no de miedo. Salir corriendo sin entender qué es lo que está pasando. Salir corriendo a buscar a los amigos de Jesús, en concreto a Pedro y a Juan. Por eso dice el versículo 2, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Ayúdame. Hay algo que no entendemos que ocurrió allá en la zona del sepulcro. ¿Y ustedes saben algo? ¿Ustedes sí saben lo que aconteció? Y esto nos lleva, hermanos, a una primer meditación, enseñanza para esta mañana, que quisiera tuviéramos en esta tarde. Busca a los creyentes que tienen la fe en Jesucristo para que juntos busquen respuestas. María Magdalena y las mujeres se pudieron haber quedado ahí a hacer investigación, sacar su lupa y vamos a ver qué pasó aquí en el lugar
exactamente, vamos a buscar huellas y... No, ¿qué hizo? Fue a buscar a otros creyentes. No fue a buscar romanos, soldados, no. Fue a buscar a los amigos de Jesús. María Magdalena pudo haberse puesto a investigar por sí sola, pudo haberse quedado paralizada sin saber a quién acudir, pero no, hermanos. Lo primero que tenemos que hacer ante las dudas que nos van surgiendo, pues incluye ir con los creyentes en Jesucristo, con los creyentes en nuestro Señor, para buscar respuestas juntos. Hermana, hermano, seguramente, y muchos los jóvenes, ¿tienes dudas sobre Dios? Corre como María Magdalena y busca ayuda. Hermano anciano de iglesia, no entiendo esto, ¿me puedes ayudar? ¿Tú sí entiendes esto? Hermano diácono, no entiendo esto, ¿tú me puedes ayudar? Pastor, tengo duda de esto, ¿me puede ayudar? Corran a buscar ayuda entre los creyentes. ¿No entendiste algo que está ocurriendo en tu vida? Pastor, es que yo no sé por qué me está pasando esto. Pregúntale al pastor, pregúntale a los ancianos, a los diáconos, a la hermana de confianza, pregúntenle a los adultos mayores. Nos llevan mucha historia de ventaja y experiencia. Corre con los amigos de Jesús, busca ayuda. Busca personas con experiencia. O incluso también podemos buscar a los jóvenes que tienen liderazgo en nuestra iglesia y que observas que tienen firme su fe. De repente uno ya de adulto le cuesta trabajo entender el lenguaje de los jóvenes. Oye, ¿qué significa esto? ¿Cómo voy a dar un tema con los jóvenes? ¿Cómo le hago? Primera enseñanza, hermanos. Si algo te genera duda, algo no tiene explicación, corre a pedir ayuda. Cuando Magdalena llegó con Pedro y con Juan, seguramente tampoco fue sencillo para ellos dos asimilar la noticia. Ellos también, hermanos, estaban de duelo. Fue su maestro, fue su guía. 3 años estuvieron con él. Era su amigo. Ellos lo habían reconocido como el Cristo, el Mesías prometido. Le habían dicho, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y vieron cómo la noche anterior fue arrestado. Y Pedro incluso le había negado, porque se llenó de miedo. Así que cuando llega María Magdalena, ellos también son un mar de emociones que está viviendo en esa mañana. El día en que estuvo en la cruz colgado Jesucristo, Juan estaba ahí y escuchó sus últimas palabras e incluso le dirigió unas. Le dejó un último encargo a su mamá. Y entonces llega María Magdalena y los despierta tal vez. El cuerpo de Cristo, de Jesús, no está. No sabemos dónde se encuentra. No pudo haber desaparecido. ¿Ustedes saben algo? La reacción, versos 3 al 5 de Juan 20. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. El apóstol Juan no nos dice cuánto tiempo tuvieron que correr. No sabemos en dónde se encontraba esa tumba. ¿Corrieron 5 minutos? No lo sé, 10, media hora, no sabemos la distancia que tuvieron que correr. Lo que sí nos dice es que, pues no fue una carrera sencilla y pareja. Porque para el mayor, para Pedro, que era tan atrabancado, llega y se echa a correr, pero se cansa. Ya hay los que ya no corremos tan fácilmente, hermanos. Y los jóvenes nos ganan. Así que el joven, Juan, es el primero que llega. Pero lo interesante también de Juan es que Juan solamente se asoma. Ve los lienzos en los que se había envuelto el cuerpo de Jesús, pero no entró.
¿Por qué, hermanos? Porque no es sencillo lo que está viviendo Juan. En su inexperiencia, en su juventud, son muchas emociones. ¿Qué explicación puede dar Juan? Se asoma y lo único que alcanza a ver son los lienzos. Seguramente Juan nunca había visto en esta situación en el que el cuerpo de una persona desapareciera. ¿O alguien de nosotros lo ha visto? Que el cuerpo desaparezca. Se vio los lienzos, pero se puso a pensar tal vez en todas las posibles explicaciones de lo que pudo haber estado ocurriendo durante la noche. Probablemente vio los lienzos y ¿se los robaron? Pero si se los robaron, ¿por qué dejaron los lienzos? O sea, se tomaron la molestia de desenredarlo y ¿por qué? ¿No era más fácil que se lo llevaran ya todo puesto, el cuerpo? Hay desconcierto en Juan, hay miedo en Juan, por eso no entra. Pero ¿qué pasa cuando llega el otro apóstol? Versos 6 y 7. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Juan no se atrevía a entrar, hermanos. No quiso entrar a profundizar, a investigar sobre lo que está ocurriendo. Tiene que ser Pedro, que sabemos que Pedro era atrabancado, era entrón. Así que Pedro, dado su ímpetu que tiene mucho de característico, él sí se atreve a entrar y ver que ahí adentro todavía hay más información que les puede ayudar a entender aún más lo que está ocurriendo. Adentro Pedro ve los lienzos que ya había visto Juan, pero también ve el lienzo que cubría la cabeza de Jesús. Y de hecho, nota ese detalle de que se encuentra incluso aparte y se encuentra enrollado, se encuentra acomodado. Cuando entra Pedro es cuando se puede tener la certeza entonces de que el cuerpo de Jesús no fue robado. El cuerpo de Jesús fue cuidadosamente levantado. Se tomó su tiempo para desenrollar todos los lienzos que cubrían el cuerpo, doblarlos e incluso el sudario también y acomodarlos. Esto no es un robo. Creo que en las escenas de las series se ve mucho eso, ¿no? Cuando entran a robar a una casa, está todo el desorden. Pues sí, no toman cuidado. En cambio, si está todo acomodado, algo pasó diferente. Y aquí, hermanos, es donde quisiéramos encontrar una segunda enseñanza, una meditación para esta mañana. Entre al lugar donde se encuentra Jesús, donde se encuentran las pruebas de Jesús. Juan no se atrevió a entrar, Pedro sí, y encontró más información. Confirmó más lo que estaba aconteciendo. Muchos de nosotros queremos conocer a Jesús, pero nada más por encimita. Nada más como un gran líder, como un gran profeta, como un gran personaje histórico, nada más por encimita. Como Juan, que se quedó nada más afuera. No, hermana, no, hermano. Para conocer a Jesús hay que entrar. Hay que entrar y ver, ser un testigo profundo, buscar los detalles en la vida de Jesucristo. Hermanos, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia habla de Cristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el centro de la Escritura es Cristo en su totalidad. Estudie, profundice, entre y vea. Claro, implica esfuerzo. Hermanos, si o no podríamos estar, le decía en la mañana a unos hermanos, podría estar los miércoles viendo el partido, pero estamos en el estudio bíblico. Estamos estudiando y buscando a Cristo. No tenga temor de conocer a Jesús, profundice más en Él.
Para la última parte, hermanos, del día de hoy, podemos tener una tercera enseñanza. Aparte de que, 1, consulte a los otros hermanos en la fe. 2, entre y profundice en la información que hay sobre Cristo. Vamos a una tercera parte. Si usted se acerca a conocer a Jesús, algo maravilloso va a pasar. Él va a revelar su verdad y va a comprender de manera cabal todo el plan de salvación que gira alrededor de Jesús. Por eso, qué tesoro es ese versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo, Juan, que se había quedado afuera, que había venido primero al sepulcro, vio y creyó. 2 palabras clave, hermanos. Vio y creyó. Estos 2 apóstoles habían acompañado a Jesús durante 3 años. Fueron, de hecho, veíamos cuando estudiamos el Evangelio de Marcos y en la primera predicación de Juan, de los primeros discípulos a los que Jesús llamó, a las personas que les había revelado su verdad. Son de los personajes que le habían reconocido como el Mesías prometido. Y son de los personajes a los cuales ya les había advertido durante su viaje que iba a ser traicionado, muerto y sepultado. Y ya les había dicho, pero al tercer día resucitaré. Pero parece, hermanos, que como se dice popularmente, no les había caído el 20. Pareciera que su idea se había quedado en hasta que lo crucificaron. Punto. No habían alcanzado a comprender que estaban siendo testigos en ese momento del cumplimiento de la promesa de Jesús, que ya varias veces se las había dicho. Por eso dice el verso 9, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que resucitase de los muertos. Pero fue cuando Juan entró, cuando Pedro también ya está dentro, cuando ven de primera mano lo que había acontecido en aquel sepulcro durante la madrugada, que se les abrieron los ojos, que se les abrió el entendimiento del plan de salvación. Y Juan, qué privilegio tiene que él da su propio testimonio. Entonces también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro vio y creyó. Recuerden que Juan es el que está escribiendo. O sea, lo que nos está diciendo es, yo entré, yo lo vi y yo creí. Todo lo que no había entendido de la Escritura, ese día, ese momento, lo comprendí completamente. ¿Qué es lo que comprendió Juan, hermanos? Jesús resucitó. Su cuerpo ya no está. Cuando usted, hermano, se acerque a Jesús, también va a tener la bendición que tuvo Juan, porque va a poder ver a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios, lo que Dios habla de Jesús desde el Antiguo Testamento. Cuando usted se acerque a estudiar la Escritura con detalle, va a poder ver, va a conocer que los profetas también hablan de Jesús y va a creer en Él. Va a creer en un plan de salvación que tiene como piedra angular Jesús y que los judíos la desecharon y dijeron, esto no es importante, pero para nosotros es el centro de nuestra construcción de fe. Va a poder ver cuando usted profundice en la historia de Jesús, que la historia del pueblo de Israel tiene que ver con Jesús. Que los líderes del pueblo de Israel, llámese Moisés, David, Salomón, Elías, tienen que ver con Jesús. Y que todos ellos en el Antiguo Testamento esperaban a Jesús. Cuando usted, hermano, se acerque a conocer a Jesús, va a poder ver en el Nuevo Testamento que el Nuevo Testamento también se trata de Jesús. Que la iglesia, que la comunidad, que los que estamos aquí presentes hoy, los que están conectados en línea, tiene que ver con Jesús. Que si nos reunimos en día domingo es para celebrar que Jesús resucitó todos los domingos. Van a poder comprender, hermanos, que el don, el talento que usted tiene, que lo bueno que sabe hacer es ofrecido para Jesús y para su iglesia.
y va a poder conocer que Jesús es la esperanza de que usted va a tener una vida eterna. ¿Y a quién va a ver en la eternidad, hermanos? A Jesús. Todo esto, hermanos, se trata de Jesús. Le invito a que no deje de entrar al sepulcro como lo hizo Juan, lo hizo Pedro. Profundice, sea testigo, vea y crea en Jesús. Quiero concluir, hermanos, recordando un poco, les pedí que pusiéramos mucha atención a la letra de lo que canta el coro el día de hoy. Porque el coro nos habló a través de sus voces que Jesús entró a Jerusalén en medio de una alabanza. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. La primera participación del coro habla de Jesús. Nos habló que Jesús es el Verbo encarnado y es el Cordero inmolado que murió en una cruz. El segundo canto habla de Jesús. El tercer canto nos recordó, Él vivo está, aleluya, no está en el sepulcro. Habla de Jesús. El cuarto canto nos habla del poder, de la humillación de Dios, pero después, al final, toda rodilla se doblará ante Jesús. Lo invito a que vea y crea en Jesús y doble su rodilla ante el nombre de Jesús. Le pedí al coro que cante nuevamente, Él vivo está, porque todas las veces que nos sea posible decirle a la gente, Cristo vivo está, hay que decírselo a la gente, todas las veces.